Hasta la fecha hemos hecho mucho énfasis en la mayordomía financiera, pero desde Compás entendemos que el modelo que Cristo nos enseña va más allá que ser unos buenos y fieles administradores de los recursos que Él pone en nuestras manos, y es el discipulado financiero. ¿Qué es un discipulado financiero? Creo que todos tenemos una buena definición de lo que es un discípulo de Cristo. Un discípulo es una persona que tiene una relación con Jesús, vive según los propósitos de Dios y comparte con gusto lo que ha aprendido con los demás. ¿Qué significa el discipulado financiero? Honrar a Dios como dueño de todas las cosas, señorío, ser buenos administradores de sus recursos, mayordomía, compartir para sus propósitos lo que nos ha sido confiado, generosidad, transmitir a otros lo que hemos aprendido, discipulado. Este es un llamamiento al creyente para que use los recursos que Dios le ha dado, tiempo, dinero, talentos, bienes materiales, etc., para sus propósitos, a su manera, para su gloria. La gestión del dinero no es un mero ejercicio técnico, sino, antes que nada, una disciplina espiritual, una materia de aprendizaje esencial para todos los creyentes sería cómo seguir a Jesús en nuestra vida financiera. ¿Por qué el discipulado financiero? La pregunta que nos podemos estar haciendo es ¿por qué un discipulado financiero? ¿Es un discipulado paralelo al discipulado cristiano? La verdad es que debería ser parte del discipulado cristiano por varias razones. Lo dice la Biblia, porque las finanzas, la gestión de los recursos son muy importantes en la Biblia. 500 veces aparece la oración, 500 veces aparece la fe, pero 2350 veces aparece versículos sobre la gestión de la economía. El 50% de las parábolas que Jesús dijo trataban de la gestión de los bienes. Y el 17% de toda la enseñanza que Jesús dijo y que recogemos en los evangelios habla sobre este tema. Finanzas, la clave del discipulado. Vamos a ver 6 motivos por qué la correcta comprensión de las finanzas es clave para el buen desarrollo del discipulado cristiano. Número 1. Un competidor en el discipulado. Jesús, en sus enseñanzas relacionadas con la administración de los recursos, nos habla de un competidor claro a la devoción y servicio a Dios. El ser humano tiene un dilema, o servir a las riquezas o servir a Dios. Una cosa no es compatible con la otra, pero además el servicio a uno menosprecia a otro. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas, en otras versiones a Mamón. Y lo más relevante de esta afirmación es que Jesús se está refiriendo a un poder, fuerza espiritual, potestad, autoridad que le pone por nombre Mamón. De hecho, Pablo ya le recuerda a los efesios, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y cuando hablamos de economía, del dinero, nos encontramos con Mamón, que controla la economía mundial. Este poder está muy presente en la propia Iglesia e intentará apartar a los creyentes, sobre todo creyentes tempranos en la fe, para enfocarlos en la búsqueda de las riquezas o posesiones materiales, y durante ese proceso esclavizarlos a través de la deuda para alejarlos de la fe. La avaricia, la codicia, la envidia, el egoísmo, la falta de seguridad e instrumentos como la deuda son herramientas de Mamón para esclavizar a las personas y alejarlos de la fe, como comentamos anteriormente. El servicio al dinero es incompatible con el discipulado financiero. ¿Cuántos discipulados no han llegado a buen puerto porque decidieron servir a las riquezas y por lo tanto despreciaron a Dios y por consiguiente dejaron de servirle? Por cierto, debemos ser sensibles y sabios para ver a Mamón en la economía. Segundo, un asunto del corazón. En el mismo contexto que Jesús hablaba de servir a Dios y no al dinero o a las riquezas, nos da una clave para que el discipulado sea fructífero. No acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Y sigue diciendo, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.
Es curioso ver lo frágil que es acumular tesoros en la tierra, que cosas pequeñas pueden destruir cosas grandes y de gran valor, como ropas caras o construcciones metálicas. Y ya no digamos con el peligro de que sean robadas, y me temo que casi todos tenemos experiencia en ello. Un enfoque erróneo del dinero nos aleja del discipulado. Dicho de otras palabras, si nos enfocamos en el dinero, nuestro corazón estará allí y no en los tesoros celestiales, en las promesas de Dios, en el discipulado. Un discipulado fructífero requiere que nuestro corazón esté alineado con ello. Número 3. Es la raíz de todos los males. Es triste ver que creyentes que una vez vivieron una fe verdadera se alejaron por el amor al dinero, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vemos cómo Mamón convence a creyentes a tener una mente obsesionada por acumular dinero con el fin de apartarlos de la fe. Pero aquí no queda la cosa, también puede interferir en la conversión de los incrédulos. Número 4. Hace infructuosa la palabra. Lo vemos claramente en la parábola que Jesús enseña e interpreta a sus discípulos. Otros son como lo sembrado entre espinos, oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Fijaros que puede ahogar la palabra y hacer infructuosa la evangelización. De ahí que el discipulado o la mayordomía financiera es de suma importancia a los no creyentes también. Número 5. Puede quitar la libertad. Aquí llegamos a un tema que está perjudicando a muchos creyentes, y especialmente a creyentes que provienen de países donde el endeudamiento está muy arraigado a la sociedad. Salomón nos descubre qué hay detrás de la deuda. Los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. En tiempo de Salomón, incluso de Jesús, era habitual que si alguien no podía pagar una deuda, los hijos quedaban como esclavos del acreedor hasta que la deuda quedara cancelada. Tenemos un ejemplo muy descriptivo que nos enseña cómo salir de las deudas en el ejemplo de la viuda y Eliseo. No han cambiado mucho las cosas desde entonces, porque hoy muchos creyentes viven esclavizados debido a la deuda. No pueden tomar decisiones libremente sobre cómo gestionar su dinero o sus propiedades porque están hipotecadas. La deuda puede esclavizarnos y paralizar nuestro discipulado. Cuando un creyente tiene problemas financieros debido a un sobreendeudamiento, os puedo asegurar que no tiene motivación para un discipulado. El proceso del endeudamiento es igual hoy que en tiempos de José, cuando el pueblo de Egipto en tiempos de crisis tuvieron que dar todo su dinero para conseguir alimentos. Y no solo eso, sino que al año siguiente tuvieron que vender todas sus propiedades, ganados y tierras a la casa del faraón para seguir alimentándose. Y poco después tuvieron que hacerse esclavos del faraón para seguir comiendo. Hoy pasa lo mismo. Si nos sobreendeudamos, nos quedamos sin efectivo. Hipotecamos nuestros activos y perdemos la libertad de hacer con nuestro dinero lo que queramos. Y esa falta de libertad nos arrastra a vivir una vida enfocada a salir de las deudas. Esto pasa a nivel particular y a nivel de país. ¿Cuántos países no tienen plena libertad de tomar sus decisiones debido al nivel de endeudamiento que tienen con otros países o capitales? Número 6. Una medida de nuestra fidelidad. Si no somos capaces de gestionar el dinero correctamente, es posible que Dios no nos confíe capitales mayores y no siempre en forma de dinero. El que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si no habéis sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién os confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no habéis sido honrados, ¿quién os dará lo que os pertenece? Las riquezas mundanas se refiere al dinero. Fijaros lo importante que es que el creyente gestione correctamente el dinero para lograr gestionar otros proyectos en el ámbito de los dones u otras áreas de la vida espiritual que Dios tiene previsto para nosotros. La incorrecta gestión del dinero puede ser un obstáculo en nuestro discipulado cristiano. Estoy convencido que sois testigos que creyentes que no gestionan sabiamente sus recursos difícilmente son fructíferos en el desarrollo de los dones espirituales. Creo que hemos visto cómo las finanzas mal gestionadas pueden ser un tropiezo en nuestro cometido de hacer discípulos. Proceso del discipulado financiero. Veamos esta brújula que nos ayuda a ver el tema con mayor claridad.
Por lo tanto, el proceso del discipulado financiero que ha desarrollado Compás comienza con el norte. Si miras nuestra brújula, el norte es la libertad para conocer a Jesús y experimentarlo. Ese es el verdadero norte. Ahí es donde todo se refiere al verdadero norte, que nunca cambia, nuestra relación con Jesús mismo. Entonces podemos enfocarnos, podemos tener un enfoque diferente, no en el dinero, sino en el reino de Dios. Ese es nuestro verdadero norte. En dirección al este nos encontramos con el noreste, que es donde una vez conocido a Jesús tenemos un nuevo enfoque de nuestra vida, del reino de Dios, y empezamos a entender el rol de Dios y el nuestro en las finanzas, y la fuerza espiritual que intentará desviar nuestra devoción a Dios. Una vez conocido el propósito de Dios para nuestras vidas y nuestras finanzas, estamos en el este, donde tenemos los recursos para poder ser libres para vivir y vivir para Dios. Y eso nos lleva al sureste. Y tiene que ver con el estilo de vida que pasa por manejar el dinero a la manera de Dios, a ser buenos y fieles mayordomos. De allí nos situamos en el sur, donde experimentamos la libertad para seguir a Jesús y sus propósitos. Y nos situamos en el sureste y es allí donde vivimos la mayordomía financiera, creciendo en generosidad, construyendo el futuro, enfocados en el reino de Dios. Y nos dirigimos al oeste, donde, fruto de una buena mayordomía, disfrutamos de la libertad financiera para dedicar tiempo y recursos para ayudar a los demás. Y nos lleva al noroeste, y nos convertimos en inversores focalizados en lo trascendental, lo eterno, ayudando y haciendo discípulos. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, Él no llamó a los más preparados o más inteligentes, sino a los que están disponibles para seguirlo. Y eso es lo que buscamos, hombres y mujeres que estén dispuestos, primero a vivir esta enseñanza en sus finanzas y en su discipulado, y a compartir esta enseñanza a otros. Ahora, no se detiene ahí. Un discipulado financiero no es un viaje con destino, es un viaje continuo, da vueltas y vueltas y vueltas. Nunca se detiene hasta que estemos con Jesús mismo en la eternidad. Esto es un proceso y un proceso lento. No esperamos que las personas cambien radicalmente después de un seminario, pero es un inicio para ese cambio. Seguidamente veremos cómo el contenido del curso de Tu Dinero Cuenta queda incorporado en esta brújula, en el viaje del discipulado financiero. Para tener un nuevo enfoque del reino de Dios y del propósito de Él en nuestras finanzas, veremos cuál es el rol de Dios como creador y señor, como dueño, teniendo todo el control y además como proveedor. Seguidamente veremos cuál es nuestro rol, reconociendo a Dios como dueño y soberano y siendo un buen y fiel administrador. Pero no podemos olvidarnos de los obstáculos que podemos encontrarnos en el camino, y veremos el poder de Mamón, quién es él, qué promete y cómo podemos aprender a verlo. En la segunda etapa del discipulado financiero, y que tiene que ver con nuestro nuevo estilo de vida, veremos cómo vivir en salud financiera, cómo gestionar los ingresos y gastos, la importancia de vivir en contentamiento, lo crucial que es poder contestar cuánto es suficiente para lograr tener salud financiera. Y veremos lo que significa la deuda, sus repercusiones, lo que la Biblia enseña y los pasos para salir de ella. En la tercera etapa, y enfocados en crear un futuro financiero y experimentando ya la mayordomía en nuestra vida, veremos el ahorro como el mejor antídoto para la deuda y lo que la palabra de Dios nos aconseja. También analizaremos la inversión, lo que la palabra nos dice acerca de ella. Hablaremos de la herencia y diferentes tipos de inversión. Y finalmente, viajaremos por la generosidad e intentaremos responder preguntas como ¿por qué?, ¿a quién?, ¿cuánto?, ¿cómo? Veremos los principios de dar generosamente, los beneficios que tiene para el dador y por último tener una perspectiva correcta, eterna. Esta formación nos permitirá, una vez experimentada la mayordomía financiera en nuestra vida, poder ser de ayuda a otros y convertirnos en hacedores de discípulos. Este es el proceso del discipulado financiero, que se recoge en el libro de Peter Briscoe sobre discipulado financiero. Y el contenido del curso lo encontramos en el libro de Howard Dayton, Tu Dinero Cuenta. Ánimo y preparados para iniciar este apasionante viaje por el discipulado financiero.